Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre el sistema urogenital y el equipo está integrado por su servidor, Selene Segoviano, Sandra Paula Rodríguez, Gladys Yareli Mesa Robles y Daniel Rodríguez. Siguiente, por favor. Ok. De una manera introductoria, el sistema urogenital está dividido en dos componentes, el sistema urinario y el sistema genital. A pesar de que estos sistemas tienen distintas funciones, guardan una similitud entre sí, ya que se desarrollan a partir de una cresta mesodérmica en común, que es el mesodermo intermedio. Ok. Los sistemas renales. A lo largo de la vida intrauterina del humano se desarrollan tres sistemas renales. El primero es el pronéfros, después viene el mesonefros y por último viene el metanefros o también llamado el riñón definitivo. El pronéfero no tiene una función y es rudimentario. El mesonefro funciona por un corto tiempo durante la etapa fetal temprana y el metanefro da origen a lo que ya había mencionado, que sería el riñón definitivo. Ok. El pronéfero está representado por un grupo de 7 a 10 células sólidas en la región cervical al inicio de la cuarta semana. Estos grupos forman los nefrotomas y todo rastro del sistema pronéfrico desaparece al final de dicha semana, o sea, la cuarta. Okay. Mesonefros. Los mesonefros y los conductos mesonéfricos derivan del mesodermo intermedio, desde los segmentos torácicos superiores hasta los lumbares superiores, que serían el L3. Los primeros tubos secretores aparecen en la fase temprana de la semana de desarrollo y forman el glomérulo. Alrededor del glomérulo se forma la cápsula de Bowman. Y a la mitad del segundo mes, el mesonefros da origen a un órgano grande en forma de ovoide a cada lado de la línea media. Por último, tenemos el metanefroso, como ya había mencionado varias veces, el riñón definitivo. Este aparece en la quinta semana y sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico. Sistema colector. Los conductos colectores del riñón definitivo se desarrollan a partir de la yema ureteral, una vaginación del conducto mesonéfrico cercana a su sitio de entrada a la cloaca. Posteriormente, la yema penetra al tejido metanéfrico. La yema se dilata para formar la pelvis renal primitiva y se divide en porciones craneal y caudal, que forman los futuros cálices mayores. La yema ureteral da origen al uréter, la pelvis renal, los cálices mayores y menores, y entre 1 a 3 millones de túbulos colectores. Sistema excretor. El extremo distal de cada túbulo colector recién formado queda cubierto por un capuchón de tejido metanéfrico. Bajo la influencia inductora de 417 túbulos, las células del capuchón tisular dan origen a vesículas pequeñas, las vesículas renales, que a su vez derivan en túbulos pequeños con forma de letras. Los capilares crecen hacia el interior de la dilatación en un extremo de las S y se diferencian en glómulos. Estos túbulos, junto con sus glómulos, dan origen a las nefronas o unidades excretoras. Regulación molecular del desarrollo del riñón. Al igual que para la mayor parte de los órganos, la diferenciación del riñón implica interacciones epitelio-mesenquima. En este ejemplo, el epitelio de la yema ureteral, derivada de los mesenefros, interactúa con el mesenquima del blastema metanéfrico. Posición del riñón. El riñón al inicio está situado en la región pélvica, se desplaza más tarde a una posición más alta en el abdomen. Este ascenso renal deriva de la disminución de la curvatura corporal y del crecimiento de las regiones lumbar y sacra. Los riñones metanéfricos están muy cerca uno del otro en la pelvis fetal. Función renal. El riñón definitivo, que se forma a partir del metanefros,
entra en función cerca de la semana 12. La orina se expulsa a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. El líquido es deglutido por el feto y se recicla por los riñones. Durante la vida fetal, los riñones no son responsables de la excreción de los productos de desecho, toda vez que la placenta cumple esta función. Vejiga y uretra. Durante la cuarta a la séptima semana de desarrollo, la cloaca se divide en seno urogenital y conducto anal. En el seno urogenital se pueden distinguir tres porciones, que es la superior y más grande, que corresponde a la vejiga urinaria, la porción pélvica del seno urogenital, que en el varón da origen a los segmentos prostáticos y membranosos de la uretra, y la última parte es el segmento fálico del seno urogenital. Las gónadas. Una de las características, las características de las gónadas son que estas se crean en la séptima semana del desarrollo. Aparecen al inicio como un par de rebordes longitudinales. Tienen crestas genitales que se forman a partir de la proliferación del epitelio. Tienen células germinales y células germinales primordiales, las cuales surgen del epiblasto, los cordones sexuales primitivos y la gónada indiferenciada, que es, gónada indiferenciada significa que es cuando es imposible distinguir a la gónada masculina de la femenina, de ahí viene el nombre. Testículos. Embrión masculino. El embrión masculino tiene las células germinales primordiales que cuentan con el complemento cromosómico XY. Los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y penetran a profundidad en la médula para constituir los cordones testiculares o medulares. Los cordones testiculares están compuestos por células germinales primitivas y células de Sertoli. Las células de Leydig derivan del mesenquima original de la cresta gonadal. Se ubican entre los cordones testiculares. En la octava semana, las células de Leydig comienzan a producir testosterona. La retetesis con el conducto mesonéfrico de Wolff, que se convierte en conductos deferentes. En el caso de los ovarios, es en ausencia del cromosoma Y. Es por eso que nos damos cuenta que estamos hablando de un embrión femenino. Tiene un grupo de células germinales primitivas que más tarde desaparecen y son sustituidas por estroma vascular. El epitelio de superficie de la gónada sigue proliferando. En la séptima semana da origen a una segunda generación de cordones, los cordones corticales, que penetran el mesenquima subyacente y pertenecen cerca de la superficie. En el tercer mes, estos cordones se dividen en cúmulos celulares aislados. Las células siguen proliferando y rodean la ovogonia con una capa de células epiteliales llamadas células foliculares, las cuales juntas con las ovogonias constituyen el folículo primordial. En los conductos genitales está la etapa indiferenciada, la cual al inicio del embrión masculino y el femenino tiene dos pares de conductos genitales, que es el conducto mesonéfrico o de Wolff y el conducto paramesonéfrico, o también se puede llamar de Müller. El seno urogenital, donde da origen a una pequeña protuberancia del tubérculo paramesonéfrico que se pueden apreciar en la foto. Conductos genitales masculinos. Los conductos genitales en el varón son estimulados por la testosterona para desarrollarse y derivan de regiones del sistema renal mesonéfrico. Algunos de los túbulos excretores originales, los túbulos epigenitales, establecen contacto con los cordones de la rete testis y constituyen los conductillos
eferentes del testículo. Los túbulos excretores y los paragenitales no se unen a los cordones de la retetesis. El conjunto se conoce como paradidimo. El apéndice del epididimo, los conductos mesonéfricos, dan origen a los conductos genitales principales, desde la cola del epididimo hasta la vesícula seminal. El conducto mesonéfrico desarrolla una capa muscular gruesa y da origen al conducto deferente. Regulación molecular del desarrollo de los conductos genitales. El gen SRY codifica un factor de transcripción y es el gen maestro para el desarrollo de los testículos. Gen autosómico SOX9. Actúa en conjunto junto al gen SRY, codifica un regulador de la transcripción que también puede inducir la diferencia testicular. Se sabe que el gen SOX9 se une a la región promotora del gen AMH. El factor SRY o SOX9 inducen a los testículos a secretar FGF9, que es un agente quimiotáctico que inducen los conductos mesofrénicos a penetrar la cresta gonadal. Si estos túbulos no la penetraran, la diferenciación de los testículos no continúa. La testosterona ingresa a las células de los tejidos blancos, donde permanece sin cambios o es convertida en dihidrotestosterona. Los complejos de testosterona y receptor median la diferenciación de los conductos mesonéfricos y los complejos de dihidrotestosterona modulan la diferenciación de los genitales externos masculinos. Los estrógenos también están implicados en la diferenciación sexual y bajo su influencia los conductos paramesofrénicos. Vagina. Poco después de que el conducto paramesofrénico entra en contacto con el seno urogenital, surgen 12 evaginaciones a partir de la porción pélvica del seno, llamados bulbos senovaginales. Proliferan y dan origen a la placa vaginal sólida. Así la vagina tiene un origen dual, con la porción superior del conducto uterino y la inferior del seno urogenital. La cavidad de la vagina permanece separada del seno urogenital por una capa de tejido llamada himen. En las mujeres puede conservarse remanentes de los túbulos excretores y caudales en el mesovario. Genitales externos, etapa indiferenciada. Durante la tercera semana del desarrollo, las células del mesenquima migran a la membrana cloacal para construir un par de pliegues cloacales. En posición craneal a la membrana cloacal, los pliegues se unan para dar origen al tubérculo genital. Los pliegues se subdividen en dos regiones, los pliegues uretrales de la región anterior y los pliegues anales de la región posterior. En tanto a las elevaciones, las protuberancias genitales se hacen visibles al lado de los pliegues uretrales, constituyen las protuberancias escrotales en el embrión masculino y los labios mayores en el femenino. Genitales externos masculinos. El desarrollo de los genitales externos en el feto masculino está determinada por andrógenos que secretan los testículos y se caracteriza por una elongación del tubérculo genital que se denomina falo. El falo tira los pliegues uretrales hacia adelante y se convierte en las paredes laterales del surco uretral. Al final del tercer mes, los pliegues uretrales se cierran sobre la placa uretral y forman la uretra penea. Sin embargo, no se termina sino hasta el cuarto mes, cuando las células ectodérmicas provenientes del glande se invaginan y forman un cordón epitelial corto. Más adelante este cordón se desarrolla el lumen con el que se forma el meatro uretral externo. Los genitales externos femeninos son los estrógenos que estimulan el desarrollo de los genitales externos en el embrión femenino. El tubérculo genital constituye el clítoris. Los pliegues uretrales se transforman en labios menores. Las protuberancias genitales están ligadas a los labios mayores. El surco urogenital se mantiene abierto y constituye el vestíbulo. Esto genera errores de la identificación de sexo durante el tercer y cuarto mes de gestación.
El descenso testicular. El escroto baja por la pared del abdomen por el conducto inguinal. El mesenterio urogenital se fija en el testículo y el mesonefros a la pared abdominal posterior. En dirección caudal adquiere características ligamentosas y se conoce como ligamento genital caudal. Gubernáculo, una condensación mesenquimatosa rica en matriz extracelular. El descenso de los ovarios. El descenso de las gónadas es considerablemente menor en el feto femenino que en el masculino, y los ovarios se establecen por debajo de la pelvis verdadera. El ligamento genital craneal constituye el suspensorio del ovario. El ligamento genital caudal da origen al ligamento uterovárico y redondo del útero, el cual se extiende hasta los labios mayores. Una de las correlaciones clínicas es el trastorno del desarrollo sexual. Este es debido a que los varones y mujeres se inicia de manera idéntica. No resulta sorprendente que ocurran anomalías en la diferenciación y la determinación sexuales. Los genitales ambiguos pueden tener el aspecto de un clítoris grande o un pene pequeño. Así, un neonato puede tener un aspecto femenino característico, pero con un clítoris grande, hipertrofia del clítoris, o tener características masculinas y un pene pequeño abierto por su superficie ventral y pospáreas. En el caso en que existen trastornos ovototesculares del desarrollo sexual, existe tejido tanto ovárico como testicular. Así, el tejido gonadal puede constituir en cualquier combinación del ovario, testículo u ovotostesis. En conclusión, llegamos a que en el sistema urinario y genital se pueden desarrollar a partir del mesodermo, los cuales deriva del pronefro, mesonefro y lo que es riñón definitivo, metanefro. Se forma también la vejiga y el sistema genital, el aparato reproductor masculino y femenino. Y sería todo por nuestra parte.